método occipital que no se usa. Usted no enumera unos accidentes de anterior a posterior. De anterior a posterior, él menciona ahí en la guía la arcada dental superior. ¿Sí? Luego enumera la incisal, fosa incisal. ¿Sí? Luego menciona el palatum duro, con su proceso palatino de la maxila en verde y su lámina horizontal del palatina en corintito, digamos. Y ahí en la parte posterior va a tener el foramen palatino major, palatino minor. ¿Sí? Sí. Luego continuamos hacia la parte posterior y vamos a tener las coanas, cuyo límite inferior es el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Su límite lateral va a ser la cara medial de la lámina medial del proceso pterigoideo. Su límite medial va a ser la crista vomeriana o el hueso vómer. Y la parte superior va a ser la cara inferior del cuerpo del esfenoides con las alas del vómer. Eso va a delimitar las coanas. Y luego miran ustedes que la cara lateral de la lámina medial con la cara medial de la lámina lateral va a conformar la fosa escafoidea, fosa pterigoidea, incisura pterigoidea y el jámulos. ¿De acuerdo? Y luego continuamos hacia atrás. Aquí vamos a tener el foramen lacerum, cuyos límites son anterior, base de los procesos pterigoideos, lateral, la cara lateral del proceso de la pars basilar del os occipital, y la parte lateral va a ser el vértice de la región petrosa del temporal. ¿De acuerdo? Y continuamos. Y luego allá en la parte del temporal tenemos el porus caroticus, que se inicia a nivel del foramen yugular. Pregunta de sumativo. El que lo grabó, bendito Dios. El que no, pues ya dirá. Entonces quiere decir que a nivel del foramen yugular se inicia el porus caroticus, que se va a continuar como canal caroticus, foramen lacerum y se mete al cráneo. Entonces, la fosa yugular, ¿a qué nivel se forma? A nivel del porus caroticus también se forma la fosa yugular. Es este que está aquí, no creo, y es el que está en la cara medial del cabo timpánico. ¿Se acuerdan que dije un surco nervio timpánico de Jacobson? Es este cabal que usted dice, que está aquí, es este oculito. Y luego más lateral vamos a tener el proceso estiloideo, donde se insertan los músculos estilos, estilogloso, estilofaríngeo, estiloideo. Y luego vamos a tener el foramen estilomastoideo. Entonces, ¿qué es lo que empieza en el porus acústico interno? Canal facial y termina en el foramen estilomastoideo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y luego sigue la mastoides. Fíjense, aquí les voy a regalar otras preguntitas para el miércoles. Es que es lo mismo. Y vamos a estar ocultando esto. Si lo deben saber. Ven ustedes aquí. Esta es la mastoides. Tiene un borde anterior, un borde posterior, una cara lateral y una cara medial. El borde anterior del proceso mastoideo con el borde posterior del hueso timpánico, ¿qué forma? Bien, chica, ¿oyeron esa? Ya tenés tus puntitos para el miércoles. Entonces, ¿ves? El borde anterior del os timpánico con el borde posterior de la escama forma, ¿qué vamos a hacer? ¿Entendieron esas preguntas? ¿No entendieron? O sea, dentro en shock, como dicen los patrones, estoy freak, dicen. Ando freak. Entonces ahí les encargo esa de la sutura tímpano escamosa y la sutura tímpano mastoidea. Ahora díganme, ¿cuál es el accidente anatómico que se localiza en la cara medial del proceso mastoideo? ¿Qué más? Muy bien, sí, no. Fijaron la ubicación de ella. Así la tienen todos. Lenta, pero. Así la tienen todos. ¿Cuál es la estructura que separa
la escama del proceso mastoideo. Es para miércoles, mis hijos. Yo les estoy diciendo las puertas aquí. ¿Por qué vamos a esconder? Seguimos siendo tercermundistas. Va, que ya nos dicen subdesarrollados, ¿verdad? Porque uno mira todos normales, pero ahí somos un país subdesarrollado. De plano ya llegando a la trisomía 21, hay que darle la mano a todos. A ver si son trisómicos. Entonces, bueno, sigamos. Y luego ya en la parte más posterior vamos a tener el foramen magnum. Entonces, ¿cuáles son los accidentes anatómicos de la cara posterior del foramen magnum, parte exocraniana? ¿Entienden lo que estoy hablando? Línea nucal superior, inferior y... ¿Se fijaron? ¿Se fijaron esos accidentes? Hasta están los tres distractores de la pregunta. Dice, son accidentes de la cara posterior del foramen magnum, parte exocraniana. Línea nucal superior, línea nucal inferior, crista, protuberancia. De ahí solo tres va a usar y le mete otro de otro lado. Fácil, ¿verdad que es fácil? Entonces solo es cuestión de ver quién es anterior, quién es posterior, quién es lateral y quién es medial para el examen. ¿De acuerdo? Y como ustedes saben, pues... Entonces hay diferentes tipos de calota, calvario, tegmentum cráneo. Entonces hay brachiocefálico, ¿sí? Que es en forma de brazo casi, o sea, es alargado. ¿Sí? Va a haber mesocéfalo, ¿sí? Algo en forma de torre. Y va a haber dolicocéfalo en forma de, ¿has visto los cepelines? Entonces, dolic en forma de cepelín, ¿no? Así alargada la cabeza. Hay unas en torre, otras así y otros cabezones. Esos son. Eso ni lo va a preguntar. Entonces aquí tenemos la calota. Tenemos la sutura coronal. ¿Cómo divide la sutura coronal al cuerpo? Posterior y anterior. La sutura sagital, ¿cómo divide al cuerpo? Derecha, izquierda. Y la sutura parieto-occipital, esa sí ya no lo divide, ¿no? Ya solo divide la región parietal de la occipital. Entonces aquí en la parte exocraniana lo único que sobresale son las dos eminencias parietales. Vamos a tener la bregma y lambda, ¿sí? Y en la parte interna vamos a tener el surco para el seno sagital superior, que se inicia en el foramen secum y viene a terminar a la eminencia cruciformis, ¿sí? También va a tener miren esas fosas, que son las fosas granulares, aracnoideales o de Paccioni se llamaron también. Y va a tener esto que está aquí, que va a ser la impresión vascular o impresión de la arteria meningia media. ¿De acuerdo? Bueno. Además, él dice ahí que esto, como es este hueso de qué es, de cartílago o de membrana. Entonces los de membrana tienen una lámina interna, un diploe y una lámina externa. Los de cartílago tienen una diáfisis y dos epífisis, o un cuerpo o dos extremos. El cuerpo es compacto y los extremos es esponjoso, con su tejido reticular. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos para. Entonces la cabeza se puede estudiar en una norma lateral, en una norma facial, en una norma basilar y en una norma vertical. Ahora, en el cráneo de niño, pues ustedes miran, el niño tiene más bóveda que cara, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues con el desarrollo, llegan a dar igual. Entonces ustedes miran que en la parte anterior está la fontanela anterior, funtículo anterior o bregma, formada por los parietales, por los frontales y los parietales. Y atrás va a tener la lambdoidea,
formada por los parietales y los occipitales. Esta es fontanela anterior, funtículo anterior o bregma. Esta es fontanela posterior, funtículo posterior o lambdoidea. Y aquí va a tener el terión y el asterión, o esfenoidal u mastoidea. Entonces aquí tienen la esfenoidal o terión, parietal, frontal, esfenoides, escama del temporal y cigomático. Y la otra, que es la mastoidea, va a ser occipital, temporal, parietal. ¿Cuál es su otro nombre? ¿El de la mastoidea? Es anterior. asterión. Entonces aquí ya vienen los puntos antropométricos. Aquí en la cara, en la norma facial o anterior, destaca el nación, ¿sí? Que es la sutura frontonasal. Luego tenemos el mentón, ¿sí? Luego vamos a tener el epistión, espina nasal anterior. Luego vamos a tener con esto aquí, va a ser el ofrión. Y este que está aquí va a ser el gonión. Entonces tenemos nación, prostión, gonión, mentón, gonión, ofrión. ¿Sí? Y luego aquí vamos a tener el ovelión. ¿Sí? Y aquí el inión. Entonces, inión, ovelión, nación, epistión, gonión, mentón o natión. El ovelión, ¿dónde dijo que estaba? Y el bregma está anterior a ese, ¿no? El bregma es funtículo anterior y la lambdoidea es el funtículo posterior. ¿De acuerdo? Y aquí sería el terión y el asterión. ¿Sí? Y luego aquí sería epistión y vasión. ¿De acuerdo? Bueno, espero que con la clase hayan apuntado cosas para el día miércoles. El miércoles a las 12 del día. Son 50 minutos. ¿Sí? El examen es de selección múltiple. ¿Sí? No sé si hay factor de corrección todavía. Yo creo que por el momento no me dice nada. Yo creo que no tiene, pero además las preguntas están, así como dijo mi pueblo, fregonías. Aquí la 1 tiene 1 y el otro tiene la 13 allá. ¿Sí? Así es que ahí los espero el miércoles a las 12. Mañana vengo a las